Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos, como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Max? Bien, una semana muy intensa. Vamos a estar conversando en instantes con Carlos Pagni, que es un destacado columnista, un hombre que sabe mucho de historia y de política, destacado columnista del Diario de la Nación. Vamos a conversar con él sobre estos 30 años de democracia que nos encuentran medios sumidos en un poco de caos. Y también ya está en nuestro estudio el padre Manuel Boneta, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Concordia, Entre Ríos. Concordia muy golpeada por toda esta convulsión social, por este clima de conflicto, de caos, donde la política ha metido la mano y no tiene que esconderla y se tiene que hacer cargo. Con él vamos a estar hablando de lo que pasó en Concordia, pero también cómo vivir la esperanza en tiempos de Navidad. Así es. De todo esto vamos a hablar en instantes, nada más. Quédate en Radio de Rivadavia, quédate entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Techint, para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable. La organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, en este tiempo de Adviento la Iglesia nos presenta hoy en el Evangelio a Juan el Bautista, ¿sí?, que manda a 2 discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú, sos vos el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué esconde? ¿Por qué le preguntan esto? A ver, la pregunta es porque ven que Jesús hace un montón de signos que tienen que ver con el tiempo mesiánico. Los sordos, es la respuesta que le da el mismo Jesús, ¿no? Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Pero en este mismo texto, que es el que cita Jesús del profeta Isaías, hablaba del el hacha puesta a la raíz de los árboles, ¿no? O sea, como el día inminente de venganza de nuestro Dios. Y Juan el Bautista tenía una predicación de mucha dureza, de mucho como amenaza de castigo. Y bueno, Jesús viene a dar un mensaje más de misericordia. Entonces estas dos, ¿sos vos o hay que esperar a otro?, ¿no? Como un poco irónico. Bueno, y de alguna manera Jesús lo que pone en claro es, bueno, yo he venido, pero es interesante en este tiempo de Adviento recordar que es como si la venida de Jesús se hubiese partido. La primera venida es tiempo de gracia, es la venida de misericordia en la presencia del niño que viene a salvarnos. La segunda venida es tiempo de justicia, o sea, al final de la historia vendrá Dios a juzgar a los hombres, pondrá unos a su izquierda y otros a su derecha, ¿no? Y separará a los buenos de los malos, los justos de los injustos. Entonces me parece que objetivamente acá lo que, digamos, esta venida completa, que es la que se divide en la historia, es la que Juan no termina de entender. Es muy lindo la última frase de Isaías, ¿no? La buena noticia es anunciada a los pobres. Y me acordaba de una frase de Juan Pablo II que dice: si no hay esperanza para los pobres, tampoco la habrá para aquellos llamados ricos. Sin duda, la esperanza es algo que anida en nosotros, sobre todo no por no nos autosalvamos, sino que la esperanza es la venida de Jesús que viene a salvarnos, ¿no? Es como que si yo estuviese en el mar, digamos, a punto de ahogarme y levanto la mano y alguien viene nadando para rescatarme. Esa es la sensación que uno tiene que tener. La salvación viene de afuera. No es una salvación que yo me provoco a sí mismo, no es un libro de autoayuda. Es todo lo contrario, ¿no? Es sentir que, bueno, yo estoy medio como en el horno y es Dios quien viene, me saca y me rescata. Vistes de luz junto a Jesús, eres hermosa como el día.
tu sencillez, tu comprensión llenan mi alma de poesía. Y aunque se ponga gris mi vida, sé que estarás en mi María. Tu corazón se dio al amor, aunque muy poco comprendieras. Decir que sí, sin vacilar, hacerte sierva y darte entera. En ti le tiene su mirada, en ti levanta su morada. Eres de Dios debilidad, eres abrigo y libertad. Quiero ser tuyo, madre mía. Llegar donde llegaste tú, decir a todos tu virtud. Voy caminando de tu mano María. Sé que estarás en mi misión de entregarme cada día. Señalarás con devoción, debes hacer lo que Él te diga. Harás camino en mi camino, te llevaré siempre conmigo. Tu elección será el amor, que en el dolor tiene su prueba. Y el gesto fiel de aceptar los hijos que Jesús te entrega. De pie sigues junto al madero, dándole a todos su consuelo. Continuamos entre el cielo y la tierra. Esta semana particular, intensa, las semanas en la Argentina nunca son muy tranquilas, pero se acerca el fin de año, se acercan las fiestas y tuvimos un hecho muy particular, muy importante y muy convulsionado a la vez, que es que los argentinos celebramos 30 años desde el retorno a la democracia. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Pagni, columnista del Diario La Nación. Carlos, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. El padre Guillermo Marcó y Max Culmanelli te saludan. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien, Carlos. Bueno, vos sos columnista del Diario de la Nación, pero un historiador también y un fino analista de la realidad política que hoy en día es tan compleja. Carlos, 30 años de democracia, la presidenta festejando en Plaza de Mayo, León Gieco cantando que el dolor sea indiferente y el país en llamas. ¿Qué te dice? Bueno, yo creo que fue inoportuno festejar un acontecimiento que tiene esa significación en un momento donde el país está tan convulsionado. En realidad nos encontramos a los 30 años de democracia con las virtudes y los defectos de nuestra democracia que aparecieron de manera muy enfática en el festejo. Tal vez habría que haber seguido el consejo de algunos dirigentes políticos de la oposición que le dijeron postergue esto y lo hacemos en otro momento. Carlos, ahí para evaluar, me parece que es una perfecta síntesis de lo que nos pasa en estos 30 años, ¿no? Por un lado, el celebrar algo muy bueno, como es poder vivir en democracia, elegir con las limitaciones del sistema a nuestros representantes, y por otro lado, no entender que Argentina tiene todavía asignaturas pendientes muy, muy profundas. Sí me pareció auspicioso la convocatoria de la presidenta, oportunista o no, de decir, bueno, que vengan los expresidentes, tengamos alguna madurez institucional. Me preocupó que la respuesta es, no estamos para ir a la plaza. Bueno, yo creo que la presidenta creo que por primera vez convoca a los expresidentes. Me parece también un gesto de grandeza e inteligente, celebrar una continuidad que ella no siempre
considera, es decir, para una presidenta que se considera tan fundacional, reconocer que hubo antecesores es sorprendente. También es cierto que ella se está preparando para ser expresidenta y que eso también debe operar en ella con alguna revalorización del rol de los expresidentes. La convocatoria no le resultó tampoco tan satisfactoria porque no estuvieron todos, y creo que la convicción de celebrar los 30 años, insisto, en un texto tan convulsionado también desalentó a algunos de los invitados a participar, ¿no? Carlos, cuando se habla siempre de que frente a la ingobernabilidad el peronismo es el partido que gobierna, ¿qué reflexión te merece lo que está pasando? Bueno, yo creo que el peronismo ha tenido siempre una dinámica en el gobierno que se explica bastante por la economía, de producir boom de consumo. Esto sucedió en la década del 50, Perón ganó las elecciones del 51 con el 62% de los votos. Pasó en la década del 90 con Menem. Menem fue reelecto a pesar de todos los pesares en el 95, con más votos de los que había sacado en la primera vez, en el 89. Pasa ahora. Ese estímulo al consumo, que entraña todo un mensaje, si querés, ético, porque es una especie de maximización del presente y de castigo a la inversión, al ahorro, digamos, implica suprimir el futuro de la dimensión de la política. Normalmente quedó disimulado porque se dio con un timing perfecto, siempre la fiesta la pagó otro. Los Kirchner quisieron quedarse con esto de Néstor y Cristina y Néstor más tiempo del prudente para este tipo de dinámica, y ahora es el propio peronismo el que está pagando la fiesta que él mismo impulsó. De tal manera que vamos a ver las miserias de lo que fue una fiesta espectacular. Vamos a ver la necesidad de hacer un ajuste que, como el gobierno se resiste a hacerlo, lo hace la realidad. Entonces aparece esto que vos irónicamente estás planteando. El único partido que sabe gobernar está en una crisis de gobernabilidad. Es la primera vez que pasa en la historia. Carlos, para evaluar y lanzarnos hacia adelante de estos 30 años, me parece que hay algo auspicioso, que es, aún en cualquier contexto de caos, la salida de golpear los cuarteles. Está claro que la sociedad argentina hoy, eso no existe más, y daría la sensación, afortunadamente, de que nunca más vuelve. Creo que es un paso adelante. Ahora, estos 30 años de democracia también nos muestran cierto infantilismo o adolescencia de nuestro sistema representativo. ¿Cómo hacemos, sobre todo desde los dirigentes hacia el pueblo, pero con un gran compromiso ciudadano, para empezar a madurar la democracia argentina, que es tan pequeña? Yo creo que hemos rescatado hace 30 años un piso básico, un grado mínimo, digamos, de legalidad al poder estar nuestros gobiernos, como vos decías, de manera electoral, y subordinando a las Fuerzas Armadas al control del poder civil. Esto, si uno mira la historia argentina en el largo plazo, es un prodigio. Pero no tenemos que olvidarnos que esa conquista fue el producto de un derrumbe estrepitoso, que fue el derrumbe de la dictadura. Y fue la consecuencia de la revelación de cantidad de atrocidades que se realizaron durante la dictadura y que la sociedad argentina contempló silenciosamente. Quiere decir que la democracia en alguna medida fue la huida de un pasado. No tengo tan claro que sea el camino hacia un futuro, porque me parece que hemos perdido los argentinos capacidad proyectiva. Es decir, hemos perdido una capacidad que teníamos en otros tiempos de imaginarnos un futuro y pactar ciertos consensos como para alcanzarlo. Creo que este es la gran cuenta pendiente de esta democracia inconclusa. Digamos, tendríamos que ejercitarnos mucho más en la capacidad para hacer algunos acuerdos básicos sobre reglas de largo plazo. Ahora, eso solo se logra si nuestra dirigencia es capaz de pintarle a la sociedad un futuro apetecible. Solo si hay un futuro interesante, atractivo, las sociedades y los sectores son capaces de renunciar a algo de lo que pretenden en función del bien común. Y me parece que esta es la dimensión que le está faltando a nuestra vida social. Me parece que le falta diálogo, y me parece que es esencial contemplar una visión más rica de la legalidad y la institucionalidad, que tiene que ver
como les decía, las reglas de largo plazo. Para esta proyección de lo que viene, ¿cómo ves a las nuevas generaciones de dirigentes, algunos de ellos ya nacidos en democracia? Bueno, yo creo que no tengo demasiada confianza en las razones biológicas para la mejoría de las cosas, ¿no? Uno en la dirigencia actual ve jóvenes nuevos y jóvenes viejos. Muchas veces se encuentra con tipos jóvenes que tienen peores vicios que la generación anterior. Si me preguntan y me ponen con la espada contra la pared sobre la calidad de la democracia que fue del 83 al 2001 y la que fue del 2001 hasta ahora, tengo mis serias dudas de que hayamos progresado demasiado. Hemos destruido el sistema de partidos, hemos perdido capacidad de diálogo, hemos dotado a un grupo político de un monopolio de poder. No son virtudes. Y esto ha hecho gente más joven que la anterior. Sí creo que la sociedad se va volviendo más exigente. Pero qué responsabilidad de esa exigencia plantearla desde todos los sectores que tienen alguna capacidad de incidencia sobre el resto. Hablo de líderes políticos, líderes empresariales, líderes de opinión pública, líderes religiosos, digamos. Me parece que hay un esfuerzo docente de creatividad que todavía está pendiente por realizar. Carlos, una última pregunta porque sabemos que estás ocupado. Frente a esta realidad, ¿cómo ves la interacción de la Iglesia? Bueno, yo creo que ha habido algo verdaderamente interesante en la emergencia de Bergoglio como sumo pontífice. La Argentina, y creo que en parte por responsabilidad del gobierno, en buena medida por responsabilidad del gobierno, estaba dividida en dos conjuntos, ellos y nosotros. Y el gobierno, con una estrategia muy sistemática y muy convincente para el propio gobierno, se dedicaba, durante mucho tiempo, se dedicó a dinamitar el centro. Tenía que haber en el centro un foso, ellos y nosotros, ellos y nosotros. La elección de Bergoglio como papa estableció repetidamente, sorprendentemente, otro conjunto, que no era ellos y nosotros, otra geometría, otra forma de asociación, otra identidad. Y esto me parece que produjo un desconcierto enorme en el gobierno, un desconcierto enorme en la presidenta, que lo vimos en su viaje a Roma, y que en alguna medida empezó a plantear el fin de este ciclo, que no es el ciclo del gobierno, es el ciclo de la antinomia. Entonces me parece que ahí hay un papel central que ha jugado la Iglesia un poco azarosamente, o si querés providencialmente, según cada uno como mire con los ojos de la fe o no, este acontecimiento Bergoglio. Me parece que también, como ha sido tradicional, la Iglesia ha hecho un aporte muy sistemático, que ahora, claro, con la presencia del Papa argentino se nota más, en favor del diálogo y en favor del consenso, que me parece que hoy es especialmente necesario, sobre todo en estos 2 años que vienen, que van a ser, como estamos viendo, años de mucha crisis. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo grande y buenas noches. No, gracias a ustedes, un abrazo fuerte y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Chao Carlos, gracias. Lo descosido, tuviste en mí lo que el mundo ya había dado por perdido.
la calma, me llamaste a dejar todo para andar tejiendo esperanza. Habla que tu siervo escucha, Señor Jesús carpintero. Dame el alma en tus manos, darte mi vida yo quiero. Dame la gracia de abrirte mis brazos en el madero. Se calla y vivos no puedo anunciarte. Me volveré canto al menos, mas no dejaré de hablarte. Ay de mí si es que no anuncio el evangelio del arte. Cargando esta cruz a cuesta, he de seguirte en la huella. Hasta el olvido, tu espíritu será mi estrella, y en la entrega que me toque hallaré la más bella. Si tuve tantos lugares los que andaremos, amigo, dame a beber de tu copa, hazme probar de tu vino, que el cáliz que me compartas me sirva siempre de amigo. Habla que tu siervo escucha, Señor Jesús carpintero. Dame el alma en tus manos, darte mi vida yo quiero. Dame la gracia de abrirte mis brazos en madero. Mis brazos en un madero. Mis brazos en un madero. Dame la gracia de quedarme allí, Señor. Mis brazos en un madero. Que yo quiero quedarme allí contigo. Mis brazos en un madero. Señor, que yo quiero también volver. Mis brazos en un madero. Al tercer día. Mis brazos en un madero. Jesús. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Seguimos encontrándonos entre el cielo y la tierra. Estamos con el padre Manuel Boneta de la localidad de Concordia, Entre Ríos. Nos contaba recién de esta ciudad que ha crecido, se ha duplicado en los últimos años. Una ciudad, yo aprovecho para mandarle saludos a mis parientes de Concordia, una ciudad muy bonita, muy pintoresca, que tiene hoy esta realidad de tensión social tan grande. Un cono suburbano fabricado con pobreza exportada desde Buenos Aires, desde la Villa de Buenos Aires, irresponsablemente por el mundo político, ¿no? que generó los tiró ahí directamente. O sea, no es que hubo un plan de vivienda, los llevaron a vivir a casas dignas, nada. Sí, un programa de microemprendimiento, empleo, algo sí, que acompañe. ¿De qué signo político son los intendentes de Buenos Los intendentes de Concordia. Desde que volvió la democracia, yo estoy tratando de hacer memoria de los primeros años, pero de lo que yo tengo, digamos, recuerdo patente, han sido prácticamente, creo que todos, absolutamente todos en estos 30 años del peronismo, ¿no? ¿Cómo está Concordia hoy? Hoy Concordia está, hoy jueves, en una situación de bastante calma, ¿no? Hay, digamos, algunas situaciones de conflicto generadas por una luz de esperanza, que es que la justicia actuó inmediatamente en cuanto se levantó el autocuartelamiento de la policía, junto con la policía, la gendarmería y la prefectura,
en allanamientos, digamos, en criollo, a dos manos, ¿no? En el día de ayer hubieron alrededor de 30 allanamientos, se prevén un total de unos, digamos, a esos 30, unos 50 más que se estaban trabajando. Entonces, eso ha generado un enfrentamiento entre estas zonas donde la policía y la gendarmería entra a allanar y quienes resisten esos allanamientos, ¿no? Esa era la situación de ayer de tarde, ¿no? Que eran la noche, que eran las últimas informaciones que voy teniendo, pero esa es la situación. Gracias a Dios vuelve la calma, va volviendo poco a poco la ciudad a la normalidad, pero bueno, además con ese temor absoluto que quedó en toda la gente, ¿no? Lo llamativo es que el autoacuartelamiento de un sector de la policía, yo digo un sector de la policía porque si bien había unos 50, 60 efectivos que habían tomado la jefatura departamental Concordia, el domingo a la noche, a las 20 horas, temprano ya el lunes había móviles de las divisiones de Policía Rural y Policía Vial dando una mano a la Gendarmería y la Prefectura, ¿no? En eso creo que uno tiene que ser capaz de también no meter a todos en la bolsa y decir, bueno, la policía se autoacuarteló, la policía es cualquier cosa. No, tenemos esta realidad. Así como tenemos la realidad de que ayer en un diario de la ciudad, en la tapa, se informa de que personal de la policía y personal del municipio van a recibir las medidas correspondientes desde estos sectores y también desde la justicia, porque hay, digamos, pruebas contundentes que lo involucran en los saqueos. Terrible lo que usted está ¿no? diciendo, Es decir, padre. Y no es, no por despreciar, no digo, pero no es el que anda en el funcionarios- camión digamos, no funcionarios de la digamos, No, está bien, pero funcionarios digo, alto, pero digo, funcionarios no era el municipales chico, y policiales. no era la gente que se dedica a barrer la calle o a juntar la basura, digamos, en los camiones recolectores del municipio, ¿no? No es para despreciar ¿no? Pero generalmente en estos trabajos la tarea la realiza gente de las zonas más pobres de Concordia, ¿no? Sino que gente que trabaja dentro del mismo Palacio Municipal, ¿no? Es terrible lo que está planteando el padre Manuel. Digo, la verdad que uno podría extender la reflexión. Muchas veces las noticias de las barbaridades policiales con barras bravas del fútbol en nuestra ciudad de Buenos Aires terminan vinculados con que también son empleados en algún organismo público, lo cual, la verdad, celebrando 30 años de democracia, hablábamos de asignaturas pendientes, me parece que claramente esta es una de ellas. ¿Cuál fue la reacción de la diócesis, de la iglesia, digamos, frente a todo esto? Digamos, por un lado, desde parte del laicado, ¿no? Sobre todo un laico concreto que, si bien está involucrado en una asociación intermedia que es el Centro de Industria y Comercio de la ciudad, pero él como cristiano se vio, digamos, en la obligación de poder ponerse como mediador para buscar el encuentro y el diálogo entre el gobernador Iribarri y este grupo de policías autocuartelados, ¿no? Por un lado, a ver, uno va viendo algunos laicos que se habían comprometido y dijeron, esto hay que, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que comprometernos y directamente en la búsqueda del diálogo, en una mediación efectiva, ¿no? Y por el otro lado, digamos, el conflicto se termina de resolver cuando a las 6:30, 7 de la tarde, el obispo le exige a las partes sentarse con él como garante de la mediación, a buscar urgente la resolución del conflicto, ¿no? Digamos, esto empezó más o menos 7:30 de la tarde y alrededor de la medianoche recién se consiguió poder llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué siente la gente común? Tipo que tiene su casa, tiene o no su empleo, pero dice, bueno, si el que me tiene que cuidar dice ausente, se corre, ¿sí? Y salen hordas de distintos lugares más o menos organizadas, pero que empiezan con los saqueos, ¿cómo están tus parroquianos, tus feligreses? Digamos, la ciudad de Concordia fue así. Estaban los saqueadores y los saqueados. Y cuando hablamos de saqueados, estamos hablando de comercios, pero también la gente que veía la integridad de su vivienda afectada.
Entonces, se armaban barricadas, ¿no? Que iban cortando las calles, armaban una especie de trinchera para que no ¿Cómo se puedan acercaban acceder. los saqueadores? ¿Cómo se movían? Se movían en todo tipo de vehículo. Uno veía pasar camionetas y no una... vehículos caros. No una Forte 68, sino estamos hablando de una Toyota 4x4 doble cabina, patentes M o N, digo, en esas autos, digamos, lo que eran motos era digamos, terrible, ¿no? Y gente caminando y corriendo. Yo tengo una imagen que a mí, digamos, yo solo recordarla me parte el corazón, que es a las 2 de la mañana del domingo. Yo estaba en la casa de mis padres porque, bueno, la situación estaba desbordada. Yo había ido justo ahí y, bueno, me quedé con ellos. Estábamos con mi viejo a las 2 de la mañana, eran las 2 de la mañana afuera, viendo a ver que si se venían o se venían también contra digamos, nosotros tenemos una fábrica de aluminio y vidriería, si no se venían para adentro, porque era una horda que arrasaba con lo que se encontraba. 2:30 de la mañana, un chiquito de no más de 10 años con un LCD abajo del brazo caminando para el lado de su barrio, y no había adelante de él ni atrás de él un mayor, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la reacción de la gente? Cuidarse. ¿Y cuál fue la forma de cuidarse? Lo más lamentable fue armarse. La gente estaba armada con el rifle. Era el Far West. El lejano oeste era la ciudad de Concordia. Y era esto. Se iban acercando. Es decir, yo iba digamos, un videíto que subieron a YouTube, en donde un grupo de vecinos que estaban cuidando un supermercado, a la madrugada, venían dos en una moto con un colchón de 2 plazas. A ver, uno ubíquese, una moto con 2 personas, con 1,40 m por 1,90 m. De 2 plazas, sí, ¿no? Y iba pasando por ahí adelante y dijeron que pateale el colchón, le patearon el colchón, se cayeron estos dos con el colchón. Imagínate, un solo soplido hace volar con la inestabilidad que lleva la moto. Y decía, agárrenlo a patada, agárrenlo, reventémoslo a palo, tirale, y es una balacera. Ninguno le tiró al cuerpo, pero es una ráfaga de balacera que se escucha, que es escalofriante. Y todo desde el domingo. Esos eran los vecinos. Los vecinos. Indignados por el saqueo. Gente de bien, gente que, digamos, tenía un rifle en su casa para salir a cazar, como una costumbre que muy extendida ahí en la zona. Tenía su rifle, su escopeta para salir a cazar, y de golpe porrazo se vio en la obligación de tenerla cargada en la mano para alejar a quienes le venían a robar el futuro, ¿no? Porque en definitiva era esto, es decir, destruirle 30, 40, 50 años de trabajo. Esta gente vive de planes, o sea, no trabaja, vive de planes que se los pagan los impuestos de la gente que trabaja. Eso es un poco la locura, digamos, ¿no? Hoy en día ¿qué ganas le quedan tenemos, de pagar impuestos a una persona en Concordia? Que paga con sus impuestos la por seguridad, un lado, fíjate, la protección, o que lo dejen trabajar, ¿no? Un caso concreto, un señor de una zapatería había comprado 300 pares de zapatos para ahora, zapato y zapatilla, para ahora la temporada y las fiestas. No le quedó un par. Él hoy tuvo que pedir un préstamo para poder comprar al menos 200 pares de zapatillas y zapatos para ahora la temporada. Él quiere volver a rehacerse. Sí, ¿no? Le queda fuerza moral para intentarlo. ¿No? Y entonces él dice, y yo no sé si antes de morir me voy a poder recuperarme económicamente. Me viene otro, digamos, un supermercado, digo, para que uno vea la magnitud, un supermercado, digamos, saqueado. Esto, digamos, no es que me lo contaron cualquiera, sino que, digamos, la fuente, es decir, le mostró el dueño del supermercado y dice, mira, recorre la góndola de los vinos, y aquí que los vinos baratos no estaban sacados, la góndola de la carne arrasada, la góndola de todas las bebidas blancas fuertes y sobre todo las importadas arrasadas, la góndola de la yerba, que hoy nosotros en Entre Ríos tomar yerba es como tomar agua, el pan nuestro de cada día, con lo cara que estaba intacta.
él cree que no le faltaba ni un paquete de la góndola, ¿no? Entonces digo, se vio toda una situación que muestra, digamos, a ver, que la gente llegue a armarse son ladrones, para defenderse. O sea, le dice llanamente, no es gente que tenga Digamos, y uno cuando mira este contexto, ¿no? Este radio que yo les comentaba, digamos, de las afueras de la ciudad, nos encontramos que hay situaciones de que hay muchas viviendas, digamos, la gente vive en una vivienda de material hoy, mucha de esa gente. La gente tiene una moto, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero no es tan pobre. Claro, pero lo que uno no llega a dimensionar, que la casa no se la construyó, se la dio el gobierno. Y no digo que esté mal que el gobierno le dé una casa porque tienen derecho a una vivienda digna, pero el tema está en que nunca salió de la pobreza. Porque sigue teniendo además, una casa, tiene una moto que la paga. Es esto, se la dio el gobierno con la plata que no es del gobierno. El gobierno solamente administra, el gobierno es un ente, digamos, carroñero. Saca el dinero de los que trabajan. El gobierno no produce plata, ¿no? Y entonces, salvo la plata que imprime, digamos, que es para generar inflación. Nos encontramos con esta realidad compleja, ¿no? Digamos, al menos de Concordia, fíjense, por ahí en algunos medios salió, digamos, nacionales, algunas noticias de Concordia, pero en Concordia hay alrededor de 200 comercios saqueados, en una población de 170.000. En Córdoba hubieron, en un promedio de 150.000 habitantes, 100 comercios saqueados, ¿no? La magnitud de la gravedad de la crisis de Concordia fue muy compleja. Estamos conversando con el padre Manuel Boneta de la localidad de Concordia, de la parroquia del Sagrado Corazón. En instantes vamos a seguir conversando con él. Quédate en Radio Rivadavia, entre el cielo y la tierra. Continuamos mirando desde la localidad de Concordia lo que nos está pasando en un montón de localidades de nuestro país, más pequeñas que Concordia, mucho más grandes que Concordia, en un tiempo en el que quisimos celebrar, y de hecho criticamos hace un ratito con Carlos Pagni que se celebraron los 30 años de democracia con un festival en la plaza, presididos, valga la redundancia, por la presidenta de la Nación. La verdad que esto es parte del balance de los 30 años de la democracia que estamos viviendo, y cada uno de nosotros desde el lugar que le toca, algunos con enormes responsabilidades, otros con menores, pero tenemos que ver qué podemos hacer para hacernos cargo, como decía en su momento el cardenal Bergoglio, ponernos la patria al hombro. Creo que ese es el enorme desafío. Padre Manuel Boneta, esto nos pasa en tiempo de Adviento. Digo, la verdad que tu relato, que es absolutamente desesperanzador, que es lo mismo que leer el diario, digo, no porque vos lo inventes, es lo que nos está pasando en un montón de localidades. La verdad que en tiempo de Adviento, de camino, de preparación a la Navidad, uno dice, y tengo la dicha esta noche de tener 2 sacerdotes en la sala, cómo levantar el ánimo, digo, cómo mantener viva la esperanza, cómo seguir prendiendo las velas de la corona de Adviento frente a este mapa. Si vos me permitís, Max, hacer un camino, ¿no? Recién yo le planteé, estamos en el programa Entre el cielo y la tierra, recién yo le planteé el infierno, porque eso fue un infierno, ¿no? Quiero pasar a un nivel tierra, que pongamos los pies sobre la tierra, ¿no? Y algo que a mí me hace reflexionar mucho, ¿no? Cuando los saqueadores entraron a arrasar con todo, una de las cosas que más se llevaban era la cuestión de electrodomésticos, ¿no? Y no se llevaban una batidora o una plancha, se llevaban un split, se llevaban un LCD, se llevaban un freezer, ¿no? Y cuando uno mira la realidad, uno dice, ¿por qué llevaban eso? Y es esto que por ahí ustedes anteriormente con este periodista charlaban,
vivimos en un mundo de consumismo. Si yo hoy les pregunto, ¿un aire acondicionado es un lujo o es algo básico que uno necesitaría? ¿Un freezer es un lujo o es algo básico? ¿Una computadora es un lujo o es algo básico? ¿No? Y nos encontramos que mucha de esta gente no lo tiene. Y se le incentivó y le incentivamos, esto es decir, vos tenés que tenerlo, tenés que tenerlo, tenés que tenerlo, tenés que tenerlo, tenés que tenerlo. Entonces, en un mundo donde todo es consumo y donde, digamos, nosotros también, cada uno, tenemos que hacer nuestra evaluación de cómo también vamos viendo, vivimos en ese consumismo que queremos tener y tener y tener y tener y tener, nos encontramos que, bueno, el saqueador, a ver, es parte de lo que nos muestra de cómo estamos en nuestros valores, ¿no? El consumismo nos atrajo y nos reventó, ¿no? Y si uno empieza, esa gente, ¿por qué lo sacó? Porque tenía envidia del otro, digamos, no es por justificarlo, sino para que pensemos también y hagamos un examen de conciencia cada uno de nosotros, ¿no? Lo sacó porque envidiaba que el otro tenía esto o tenía aquello, aquella camioneta que enganchó, esa 4x4 que enganchó un cuatriciclo y se lo llevó, se afanó un cuatriciclo, a ver, porque envidiaba a otro que tenía un cuatriciclo y quería tenerlo, ¿no? Y si uno dice, si yo que tengo toda la formación del mundo, el pecado de la envidia muchas veces me gana el corazón y quizás no me lleva a realizar actos en orden a esa, digamos, a eso que en el interior elaboré, que logro, digamos, con la gracia de Dios trabajarlo, me encuentro de que, bueno, el otro no tiene formación, no tiene fe, no tiene nada, y bueno, le agarró la envidia y arrasó con lo que tenía, ¿no? Digo, como para plantear el pie en la tierra. Pero no obstante esto, también ahora los invito a subir al cielo, ¿no? Porque esto que yo les decía, por un lado, un laico comprometido para poder resolver el problema, ¿no? El obispo que dijo y se jugó, es decir, en la garantía del diálogo soy yo. Y las llamó a las partes y les pidió por favor sentarse y no les dio posibilidad de decir mañana, esto se resuelve ya, ¿no? El obispo en eso fue muy firme, ¿no? Y por el otro lado, también una juventud y una adolescencia que en Concordia nos enseñó a tener esperanza, ¿no? A las 3 de la tarde, el día lunes, durante la mañana, el mediodía, muchos jóvenes me llamaban, me mandaban mensajitos, padre, ¿podemos reunirnos a rezar en algún lado? ¿No? A las 3 de la tarde, que no salió en ningún medio, y ni siquiera en ningún medio de Concordia yo lo vi. Alrededor de 15, 20 jóvenes rezando, arrodillados, parados, con los brazos en alto, sentados, rezando frente a la catedral, en el medio de la batalla campal. El día martes, a las 17:15 horas, se encontraron en una parroquia jóvenes para ir a ayudar a aquellos comerciantes que habían sido saqueados a limpiar sus comercios, a ordenar la mercadería, y después terminaron estos 25 o 30 jóvenes todos juntos rezando el rosario frente a la catedral, ¿no? Digo, y pensar que jóvenes en el medio, que estaban muchos de vacaciones, no tenían clase, podían estar paviando en la Play, en la computadora, en cualquier cosa, estaban desesperados por hacer algo. Y encontraron esto. No podemos hacer mucho, pero empecemos por lo más importante. Empecemos a rezar y se juntaron a rezar. Podemos hacer algo. Después que va empezando algo de paz. Y es arremangarnos y ayudar al que necesita. Y fueron y estuvieron en el centro, en los distintos lugares de la ciudad, ofreciéndose para ayudar a limpiar, a ordenar, ¿no? Y no estoy hablando gente de 30, 35 años, cuando digo jóvenes no hablo de esas edades que ya tenemos una idea formada de que debemos comprometernos. Estoy hablando de gurises, decimos nosotros, ¿no? Ya de 15, 16, 20, 22 años en esta tarea de ayudar al que sufrió y de rezar por la paz. ¿Cómo hacer para sanar vínculos? Para poder decir feliz Navidad. Digo, uno mirando la realidad no se encuentra de que muchos hoy, al abrir sus puertas nuevamente su negocio, para venir a comprarle aquel que unos días atrás lo saqueó, ¿no? Y yo creo que en esta invitación que
allá en Río de Janeiro el Papa Francisco hacía a la iglesia y hacía a los jóvenes, ¿no? De vivir esta, y que después lo fue repitiendo varias veces, esta cultura del encuentro. Creo que cuando uno dice el encuentro no es simplemente juntarnos a comer un asado, abrazarnos y estar bien, ¿no? Sino es poder superar, ¿no? El dolor que yo tengo, la bronca que yo tengo, el enojo que yo tengo, para descubrir también cómo está el otro. Porque el otro llegó a esta situación que lo llevó a comportarse como un animal, ¿no? Porque lamentablemente lo que vemos es eso, ¿no? Comportarse como un animal que arrasaba con lo que encontraba, ¿no? Entonces, creo que el desafío de este tiempo de Navidad, para poder llegar a decir, ¿no?, al otro, feliz Navidad, que tengas un bendecido año nuevo, un feliz 2014, va a ser este desafío que tenemos en primer lugar los cristianos, ¿no? Si nosotros estamos convencidos de que Jesús es el Salvador y que Él es la luz y la paz, ¿no?, nosotros somos los primeros que tenemos que buscar que esa luz y esa paz esté en nosotros. Y el camino va a ser también desde nuestras propias actitudes, no seguir generando, ¿no?, esta ola de confrontación y de ataque al otro, sino de un diálogo, también de acercarme y ayudarle a que el otro entienda de que no está viviendo como tiene que vivir. Y por otro lado, me parece que hay que recordar algo, digamos, porque la misericordia también está relacionada con la justicia. O sea, uno le puede pedir perdón a Dios, pero para pedirle perdón a Dios uno tiene que estar arrepentido del mal que hizo. Y en el caso del robo, es bueno recordarlo, el arrepentimiento exige la restitución. O sea, no sirve que yo le vaya a pedir perdón a un comerciante diciendo, che, perdoná por lo que te saqué. Pero no sabes lo bien que se ve el plasma. Claro, sigo teniendo el freezer enchufado en mi casa. O sea, para ser absuelto sacramentalmente hace falta que restituya. Y me parece que también en esto no solamente tienen, digamos, porque yo lo veo desde cuando uno todos los días ve funcionarios de altísimo nivel o empresarios importantes imputados en causas de corrupción, o la misma policía o a veces jueces. Entonces la verdad que es medio complicado porque, digamos, el saqueo empieza, la ejemplaridad empieza de arriba para abajo también, ¿no? Entonces creo que cuando si otro roba mucho y queda impune, bueno, si a mí ¿por qué? Porque llegó al Estado y el Estado es como una vaca lechera que le da de mamar a todos. Ahora, si yo puedo afanarle al de al lado, bueno, ¿por qué no lo voy a robar? Es un poco la mentalidad argentina, ¿no? Por eso es una conversión, me parece bastante una última anécdota, ¿no? De estos días, a raíz de que la policía con la justicia, gendarmería y prefectura salió a poder allanar y recuperar mercadería robada, mucha gente, al verse que la gendarmería, la policía, digamos, y la justicia está dispuesta a recuperar, porque dejaban las cosas en las plazas, en baldío, ¿no? Digamos, ahí notamos que mucha gente fue porque la masa iba, y entonces vayamos y ya está, ¿no? Entonces creo que en este tiempo de Navidad también nosotros no nos tenemos que dejar ganar de llevarnos por la cresta de la ola, ¿no? Que la Navidad no sea una buena comida y una buena brindada con lo mejor, sino que realmente sea buscar de encontrarme con Jesucristo, que va a pasar no por apurarme a ver qué vamos a cenar el 24 de la noche, sino a qué hora voy a ir a misa, digo desde los católicos, ¿no? A qué hora voy a ir a misa a celebrar este Jesús que me viene a invitar a ser constructor de paz en esta sociedad tan convulsionada. Padre Manuel Boneta, muchísimas gracias por acompañarnos, muy feliz Navidad, un gran saludo para toda la gente de Concordia. Gracias a ustedes, feliz Navidad también para todos. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vamos a reencontrar el domingo que viene acá en Radio Rivadavia. Nos acompañó Elías Cisterna en la producción general y Toto Berlincheri en la operación técnica. Buena semana para todos. Buena semana, que Dios los bendiga mucho. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege.
Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web www.osdepim.com.ar. OSDEPIM, la obra social empresaria. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Obras Sociales 401704. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 1486. Y Praga Comunicaciones.